Padre Dios, te agradecemos por tu gracia y por traernos a la capilla Perit para que podamos escuchar tu palabra una vez más. Nosotros que estamos condenados a morir en nuestros pecados y transgresiones, damos gracias por para el perdón de los pecados a través de la sangre de la cruz de Jesucristo. Ayúdanos a estar siempre agradecidos por haber sido perdonados ante Dios. Y también ayúdanos a no andar en el consejo de los impíos, ni estar en el camino de los pecados, ni sentarnos en la silla de los escarnecedores. De ahora en adelante, por favor, ayúdanos a vivir vidas centradas en Dios, centradas en la palabra y centradas en la iglesia, para que podamos convertirnos en personas bendecidas. Por favor, llena a la misionera Sandra con el Espíritu Santo mientras comparte tu palabra, para que podamos llegar a ser el pueblo bendecidos que agradará a Dios hasta que entremos en el cielo. Que estés con la capilla del principio a fin y oramos en el nombre de Jesús. Amén. Okay. Hoy tenemos misionera Sandra Osorio para compartir la palabra de Dios con ustedes. Que todas seas otra vez bendecidos con el mensaje. Okay. Sandra, misionera Sandra. Sí. Amén, amén. Dios lo bendiga. Muchas gracias, Pastor Josué. Gracias por darme la oportunidad de compartir la palabra esta tarde. Y hoy, un momentico. Okay. Hoy quiero compartir con ustedes acerca de las acciones simbólicas de Ezequiel. El año pasado creo que había compartido con mis hermanos de Europa acerca de la acción simbólica de Ezequiel, la número 16, y les compartí acerca de la esposa de Ezequiel. Hoy voy a hacer como un pequeño resumen de varias de las acciones simbólicas de la número 2, la 5, la 6, la 10 y la 15. Entonces voy a hacer como un resumen pequeño de cada una de ellas. Entonces el mensaje se titula La profecía de Ezequiel por acciones simbólicas. Entonces vamos a leer en Ezequiel 12, versículo 3, y dice la palabra del Señor. Y tú, hijo de hombre, prepárate el equipaje del destierro y sal al destierro de día ante sus ojos. Sal al destierro desde tu lugar a otro lugar ante sus ojos, quizá entiendan, aunque son casa rebelde. Amén. El Señor le dijo a Ezequiel que hiciera 17 acciones simbólicas. ¿Y para qué? Bueno, Dios hizo que Ezequiel profetizara estos mensajes a través de acciones simbólicas. ¿Y cuáles son los significados de estas acciones simbólicas? ¿Por qué Dios le dijo que hiciera esto? Bueno, primero, es la misericordia final de Dios que anticipa el entendimiento. O sea, Dios tenía la esperanza de que quizás la gente que había estado renuente a escuchar a escuchar la palabra llegaría a comprender cuando vieran las aparentemente insanas acciones simbólicas de Ezequiel. Entonces esperaba que ellos entendieran la palabra, a lo que les estaba queriendo decir a través de estas acciones simbólicas. También este fue el amor final de Dios que incita al arrepentimiento, porque el profeta Ezequiel instó a los israelitas a arrepentirse durante unos 7 años antes de la caída de Jerusalén ante Babilonia. Él obedeció el mandato de Dios de profetizar y llevar a cabo estas 17 acciones simbólicas. Y era el amor de Dios, esperando que ellos se arrepintieran. Entonces, todos ellos apuntan al hecho, todas esas acciones simbólicas apuntaban al hecho de que había llegado el juicio y la destrucción de Jerusalén. Pero ¿qué significan estas acciones simbólicas para nosotros hoy? Porque sucedieron hace muchos años, eran simbólicas para ellos, pero ¿qué significan para nosotros hoy? Bueno, el juicio y la destrucción de Jerusalén en ese entonces presagiaba el juicio y la destrucción del mundo en el tiempo del fin. Era un presagio de todo lo que iba a pasar en este tiempo, en el tiempo del fin, en el que estamos viviendo hoy prácticamente. Por tanto, estas acciones simbólicas nos muestran el carácter del juicio de los últimos tiempos. Te voy a comenzar con la acción simbólica número 2. Y el Señor en esta acción simbólica le dice a Ezequiel que dibujara la ciudad de Jerusalén en un adobe. Dice Ezequiel 4, del 1 al 3.
Y tu hijo de hombre toma una tableta de barro, ponla delante de ti y graba en ella una ciudad, Jerusalén. Pon sitio contra ella, edifica un muro de asedio contra ella, echa un terraplán contra ella, pon campamentos delante de ella y coloca contra ella arietes alrededor. O sea, que no solamente dibujara la ciudad de Jerusalén, sino que dibujara, edificara un muro de asedio, un terraplán, un campamento, arietes. Todo esto son símbolos de destrucción, de ataque. Entonces, dibujar a Jerusalén en este ladrillo indicaba que era una profecía sobre Jerusalén y que enfrentarían batalla y destrucción. Ahora, ¿por qué en un ladrillo? Porque le dijo que lo hicieron en un ladrillo. ¿Qué es ladrillo? Bueno, la palabra hebrea para adobe, ladrillo, es levena. Levena se refiere a ladrillos secados al aire, sin quemar, hechos de arcilla blanda. Suelen ser tabletas finas y anchas. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, levena significa que es algo hecho por el hombre. En lo físico significa que es algo hecho por el hombre, pero espiritualmente simboliza el esfuerzo humano que no tiene nada que ver con Dios. Y durante la construcción de la Torre de Babel utilizaron levena, utilizaron esta tipo de ladrillo. Porque en Génesis 11:3 dice, entonces se dijeron unos a otros, venga, hagamos adobes y quemémoslos al fuego. Así empezaron a usar ladrillo, levena en lugar de piedra y brea en lugar de mortero. O sea, este levena, este mismo que utilizaron en la construcción de la Torre de Babel, esto significa el esfuerzo del hombre durante la construcción de la Torre de Babel. Ellos querían ser reconocidos, famosos por sus propios esfuerzos. Nada que ver con Dios. Durante la construcción del templo de Salomón, por otra parte, usaron piedra, una piedra específica en vez de ladrillo. O sea, la construcción del templo de Salomón fue con piedra, no con ladrillo, porque la piedra es hecha por Dios, el ladrillo es hecho por el hombre. Entonces, dibujar a Jerusalén en un ladrillo básicamente significa que los israelitas no se sujetaban a Dios, no estaban dependiendo de Dios. Lo mismo la Torre de Babel. Ellos querían mostrar al mundo lo fuerte que eran y que no necesitaban depender de Dios, no se sujetaban a Dios. Y ese es el mundo en el que nosotros estamos viviendo hoy, buscando libertad, independencia de Dios, labran su propia destrucción. Por lo tanto, han fundado sus vidas en el pecado y estas son las personas que serán juzgadas en el tiempo del fin. En Mateo 7, 24 al 27 dice, por tanto, cualquiera que oye estas palabras mías y las pone en práctica, será semejante a un hombre sabio que edificó su casa. ¿Sobre qué? Sobre la roca. Y cayó la lluvia, vinieron torrentes, soplaron los vientos, azotaron aquella casa, pero no se cayó, porque había sido fundada ¿sobre qué? Sobre la roca. Y todo el que oye estas palabras y no las pone por práctica será semejante a un hombre insensato que edificó su casa ¿sobre qué? Sobre la arena. Cayó la lluvia, vinieron los vientos, soplaron los vientos y azotaron aquella casa y fue grande su destrucción. ¿Por qué? Porque estaba fundada sobre la arena, no sobre la roca, que era lo que el Señor les estaba mostrando a ellos a través de ese ladrillo. Sus vidas no están fundadas sobre mí, sus vidas están fundadas sobre la arena y viene la destrucción para ustedes. ¿Y qué quiere decir una casa fundada sobre la roca? Una casa fundada sobre la roca significa que mis pensamientos son los pensamientos de Dios, que mis acciones son las acciones de Dios, que mi personalidad está de acuerdo a la naturaleza de Dios. Yo tengo que vivir una vida donde cada cosa sea una con Dios. Amén. Entonces, esto es lo que significa cuando el Señor le dijo que dibujara Jerusalén en ese ladrillo. Amén. Y tiene que ver con nosotros hoy, porque nosotros tenemos que fundar nuestra vida sobre la roca que es Jesucristo. Amén. Porque si no viene la tormenta, viene la destrucción y se acaba. Ahí terminamos. Entonces, la número 2 es el que dibujará a Jerusalén en un ladrillo. La número 5, la acción simbólica número 5, el Señor le dijo a Ezequiel que comiera pan inmundo. En Ezequiel 4, del 9 al 12 dice, y toma tu trigo, cebada, habas, lentejas, millo y centeno, ponlos en una vasija y hazte con ellos pan, conforme al número de días que estés acostado sobre tu lado. 390 días lo comerás.
Comerás torta cebada, habiéndola cocido sobre excrementos humanos a la vista de ellos. Tremendo. Sobre excrementos humanos. Ahora, ¿qué significa esto de que mezclaron todos estos granos? Porque dice la palabra, aquí dice que mezclaron 6 tipos de cereales diferentes. ¿Qué significa esto? Esto significa que venía una hambruna. Esto apuntaba a la escasez de alimentos que ellos experimentarían cuando estuvieran rodeados por Babilonia. Y que porque cuando la comida era abundante, los judíos comían solo trigo y cebada. No mezclaban cereales. En Ezequiel 9 dice que ellos mezclaron trigo, cebada, habas, lentejas, millo y centeno. Y a Dios no le gustan las mezclas. Dios no mezcla las cosas. Porque si leemos en Levíticos 19:19, dice, mis estatutos guardaréis y no ayuntaréis 2 clases distintas de tu ganado. No sembrarás en tu campo con 2 clases de semilla, ni te pondrás vestido con mezcla de 2 clases de material. Amén. Entonces, la falta de comida, por falta de comida, les iba a tocar mezclar todos estos granos, lo cual era prohibido por Dios. Entonces, la mezcla de granos puntaba al hecho de que iba a haber escasez de alimento. Pero también el Señor estaba tratando de mostrarles a ellos que la fe de ellos era una fe mezclada, que la fe de los israelitas estaba mezclada. La mezcla de cereales simboliza una fe sincrética. Los israelitas tenían una mezcla de religión. Tenían un poco de Dios, un poco de lo que creían del mundo y de lo que creían los cananeos. No era una fe pura. Y hoy también vemos muchas personas cristianas que por falta de la palabra, por escasez de la palabra, tienen una mezcla de creencias. Creen en Dios, creen en el ocultismo, en la meditación, en los cristales, en cuanta locura hay, y todo eso les parece bien. O sea, creen en Dios, o sea, profesan su fe en Dios, pero creen que todo eso es normal, que pueden practicar todo eso. Pero Dios es un Dios celoso, Él no comparte su gloria con nadie. Amén. Entonces, eso es lo que significa la mezcla de todos estos cereales. Pero luego el Señor le dijo, comerás torta de cebada, habiéndola cocido sobre excrementos humanos a la vista de ellos. A lo que el pobre Ezequiel, él es un sacerdote, él no había tocado nada inmundo. Y le dice, Señor, yo no he tocado nada inmundo. ¿Cómo yo voy a hacer esto con estos excrementos humanos? Entonces el Señor le dijo, ok, en el versículo 15 le dice, ok, mira, yo te concedo usar estiércol de buey en lugar de excremento humano, sobre el cual cocerás tu pan. Entonces, ¿qué significa esto? El que tenía que cocer ese pan en ese estiércol de buey, que originalmente era en el excremento humano, pero luego le dijo que en el estiércol de buey, esto apunta a la escasez de combustible provocado por el asedio babilónico. Pero también significa que la fe de los israelitas se había vuelto inmunda, con olor fétido, como un olor a excremento. O sea, como tenían una fe mezclada con otras creencias, se corrompió, esa fe se pudrió y era inmunda y fétida ante los ojos de Dios. En 2 de Juan 1:10, el Señor dice, si alguien de ustedes, si alguien va a ustedes y no lleva esta doctrina, o sea, la doctrina de Cristo, dice, no lo reciban ni le digan bienvenido en su casa. O sea, ninguna doctrina que tenga nada que ver con Cristo, nosotros estamos supuestos ni a recibirla, ni a decirle bienvenido a nuestra casa, dice aquí el Señor. Pero ellos mezclaron los alimentos porque iba a haber hambruna. Y en el tiempo del fin va a haber una hambruna de la palabra. Y a causa de esa hambruna espiritual, mucho cristiano en este momento anda confundido. Su fe está mezclada con todo lo del mundo. Y ni siquiera se han dado cuenta que hieden espiritualmente, aunque por fuera se ven muy bien. Mateo 23:27 dice, ay de vosotros escribas y fariseos, hipócritas, porque sois semejante a sepulcros blanqueados, que por fuera, la verdad, se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos muertos y de inmundicia. Aquí les está diciendo, hieden, huelen maluco, están llenos de inmundicia. Amén, porque no es una fe pura, no es una fe genuina.
Entonces, eso es lo que nos está mostrando esta acción simbólica de Ezequiel, de comer pan inmundo, para ellos y para nosotros en el tiempo del fin. Lo que sucedió en ese tiempo va a suceder exactamente y lo estamos viendo en este momento. Entonces, tenemos que ser diferentes, vivir una fe, no vivir una fe con mezclas y tenemos que trazar límites. Amén. Entonces, la primera que les compartí, dibujar Jerusalén en un ladrillo. Segundo, tenía que comer pan inmundo. Y la sexta acción simbólica es que él tenía que afeitarse la cabeza y la barba. El Señor le dijo a Ezequiel, tienes que afeitarte la cabeza y la barba. En Ezequiel 5, del 1 al 3 dice, y tú, hijo de hombre, toma una espada afilada y tómala y hazla pasar sobre tu cabeza y sobre tu barba como una navaja de barbero. Luego toma una balanza, divide el pelo cortado. Una tercera parte quemarás en el fuego en medio de la ciudad cuando terminen los días del sitio. Otra tercera parte tomarás y golpearás con la espada alrededor de la ciudad. Y otra tercera parte esparcirás al viento. Y yo desenvainaré la espada detrás de ellos. Toma también de allí unos pocos en número y átalos a la orla de tu mano. Ezequiel era un sacerdote. Ellos no se podían afeitar la cabeza ni la barba, que lo dice en Levíticos 21:5 dice, no se harán tonsuras en la cabeza, ni se rasurarán los bordes de la barba, ni se harán zanjaduras en su carne. Sin embargo, Dios le dijo que se afeitara y que luego pesara el cabello, que se afeitara el pelo, la barba y que cogiera todo ese pelo y lo pesara. Tomar y que lo pusiera en una balanza, que lo dividiera y lo pusiera en una balanza. Aquí el cabello simboliza a Jerusalén y a los israelitas. Y pesar simboliza el juicio, como lo vimos, creo que todos lo hemos leído. En Daniel 5, 24 y 25 dice, la escritura que grabó dice, Mené, Mené, Tekel, Uparsin. Y esta es la interpretación del asunto. Mené, Dios ha contado tu reino y le ha puesto fin. Amén. Tekel, Dios ha puesto ha pesado tu reino y le ha puesto fin. Que Tekel ha pesado, perdón, Tekel, pesado ha sido en la balanza y ha sido hallado falto. El Señor pesó al rey en ese momento en la balanza, lo había pesado y lo encontró falto. Dios pesa nuestras acciones, nuestros corazones, y era lo que el Señor les estaba tratando de mostrar a ellos, que Dios estaba pesando los corazones de ellos. En esa balanza, Dios los estaba pesando. En 1 Samuel 2:3 dice, no os jactéis más con tanto orgullo, no salga la arrogancia de vuestra boca, porque el Señor es Dios de sabiduría y por él son pesadas las acciones. Dios nos pesa a diario, aquí lo dice, por él son pesadas las acciones, que no seamos arrogantes, que no seamos jactanciosos, porque él pesa nuestras acciones. En Proverbios 21:2 dice, todo camino del hombre es recto en su propia opinión, pero ¿qué pasa? Pero Jehová pesa los corazones. Salmo 62:9 dice, los hombres de baja condición solo son vanidad y los de alto rango son mentira. En la balanza suben, todos juntos pesan menos que un soplo. Amén. Entonces, el Señor los estaba pesando a ellos. Y pesar ese cabello significa juicio, significa el juicio. La mayor parte de Israel sería juzgada. El Señor le dice, pesa el cabello, una tercera parte quemarás, la otra tercera parte golpearás con la espada y la otra tercera parte la esparcirás al viento. Amén, les estaba diciendo todo lo que les iba a pasar a ellos porque Dios los había pesado y el juicio era inevitable ante el resultado de eso. Ezequiel 5:3 también el Señor le dijo que tomara un poco de ese pelo y que lo atara a la orla de su manto. Un poco, él no supo cuántos fueron porque es imposible contar el cabello, pero él tomó un manojo y lo ató a la orla de su manto. Dice, el Señor le dijo que dejara un poco y lo atara. Esto simboliza que aunque la mayoría serían juzgados, quedaría un remanente que iba a clamar a Dios. Iba a quedar un remanente, siempre queda un remanente. El Señor deja siempre un grupo de personas. En Primera de Pedro lo dice, Primera de Pedro 4:17 dice, porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si comienza por nosotros primero,
¿Cuál será el fin de los que no obedecen al evangelio de Dios? Entonces, en el tiempo del fin, el juicio comienza por la casa de Dios. Los que perseveren serán el remanente. Y eso es lo que Ezequiel les estaba enseñando a través de este manojo de cabello que ató al borde de su manto, que iba a quedar un remanente, que iba a quedar pocos. En Romanos 9:27 dice, también Isaac clama, tocante a Israel, y dice, si fuera el número de los hijos de Israel como la arena del mar, tan solo un remanente será salvo. No importa cuántos israelitas haya, solo quedarán unos pocos. Romanos 11:5 dice, así también, aún en este tiempo ha quedado un remanente escogido por gracia. Amén. Yo creo que aquí todos nosotros seamos ese remanente. Estamos aquí por la gracia de Dios. Por tanto, esforcémonos aún más por mantener la fe hasta el final, porque no sabemos quiénes será el remanente, no sabemos quiénes van a quedar, solo Dios lo sabe. Así que esforcémonos por ser ese remanente que va a quedar en el tiempo del fin. Y vamos a andar en rectitud delante del Señor, porque Él pesa nuestros corazones todos los días. Que cada que seamos pesados en esa balanza, seamos encontrados dignos del Señor. Amén. La 10ª acción simbólica de Ezequiel, el Señor le dijo que tenía que comer el pan con temblores y beber su agua con estremecimiento y ansiedad. Ezequiel 4:16 dice, me dijo además, hijo de hombre, he aquí voy a romper la provisión de pan en Jerusalén. Comerán pan por peso y con angustia, y beberán agua por medida y con terror. Ezequiel 4:18 dice, hijo de hombre, come tu pan con temblor y bebe tu agua con estremecimiento y angustia. Come tu pan con temblor y bebe tu agua con estremecimiento y angustia. Angustia es tristeza, preocupación, terror es horror, miedo. Entonces le dice, comerás con angustia. Todos estos términos significan angustia mental y espiritual. La característica distintiva del fin de los tiempos es que la gente busca alimento inútil, que nada aproveche, el alimento que para nada aprovecha. En Filipenses 3, del 18 al 19 dice, cuyo fin es perdición, cuyo Dios es su apetito y cuya gloria es su vergüenza, los cuales piensan solo en las cosas terrenales. Solo buscan saciar su vientre. Aunque físicamente están saciados, siempre tienen angustia y terror. Aunque tienen exceso, no importa cuánto coman, cuánto beban, cuánto honren, no están satisfechos, quieren más. Y esto los lleva a la angustia, a la desesperación, al miedo, al terror de solo pensar que lo pueden perder todo, porque sus vidas dependen de lo que tienen. Y es una característica distintiva del tiempo del fin. Eso era lo que el Señor les estaba tratando de mostrar a través de la acción de Ezequiel. Cuando bebía su agua con terror, con angustia, comía con angustia, les estaba diciendo eso. Ustedes gastan su dinero en lo que no aprovecha para saciar sus vientres. Por eso siempre están angustiados, siempre están siempre están desesperados. Vivimos en un tiempo donde hay tanta abundancia, sobra todo, todo está de sobra. Sin embargo, la gente está más deprimida y con más ansiedad y hasta se suicida. Piensa que lo tienen todo, pero no tienen nada. En Apocalipsis 3:18 dice, porque tú dices, del 17 al 18 dice, porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. ¿Y qué les dice el Señor a esas personas? Le dice, pero no saben que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego, desnudo. Por tanto, te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que tú seas rico y vestiduras blancas para vestirte y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez y unge tus ojos con colirio para que veas. Amén. Piensan que lo tienen todo, que no necesitan nada, que están bien y el Señor los ve como desventurados, pobres, miserables y ciegos. Isaías 55 del 1 al 3 dice, todos los sedientos, venid a las aguas. Y los que tenéis dinero, venid y comprad y comed. Venid, comprar dinero y leche, venid y comprar vino y leche, sin dinero y sin costo alguno. Y luego les pregunta el Señor, ¿por qué gastáis dinero en lo que no es pan? Y vuestro salario en lo que no hacía. Escuchadme atentamente, comed lo que es bueno y se deleitará vuestra alma en la abundancia.
Inclinad vuestro oído y venid a mí. Escuchad y vivirá vuestra alma. Y haré con vosotros un pacto eterno, conforme a las fieles misericordias mostradas a David. El Señor le dice, escúchenme atentamente, coman lo que es bueno, coman lo que les deleita, lo que les va a dar abundancia a su alma, lo que les va a deleitar. ¿Y qué es eso? Es la palabra del Señor. Hay temblor, hay estremecimiento, hay ansiedad, porque ellos buscan la respuesta por todas partes, menos en la palabra de Dios. Buscan la abundancia, buscan todo en todas partes, la riqueza, menos en la palabra de Dios. Amén. La palabra es lo más importante. Juan 6:27 dice, trabajad no por el alimento que perece, sino por el alimento que permanece para vida eterna, el cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este es a quien el Padre Dios ha marcado con su sello. Amén. Eso es lo que nos da, lo que nos va a saciar. Eso es lo que nos va a dar la vida eterna. Amén. El apóstol Pablo en Filipenses, él todo lo tenía por pérdida. Él dice, para mí todo para mí era ganancia, lo he estimado como pérdida por el amor de Cristo. Para él todo lo había estimado como basura. ¿Por qué? Porque para él lo más importante era Cristo. Pablo perdió todo para poder ganar a Cristo. Todo lo tenía por basura. Si nosotros le damos el primer lugar a Dios, a la palabra, todas las cosas tomarán su lugar. Ese es el estilo de vida de un verdadero cristiano. La gente del mundo busca paz y abundancia en otra parte, fuera de la palabra. Por eso siempre van a estar temerosos, angustiados, ansiosos, mientras supuestamente lo tienen todo. Amén. Y era lo que el Señor les estaba mostrando a ellos a través de Ezequiel. Ustedes creen que lo tienen todo, pero no tienen nada. Están en angustia, en dolor, en preocupación, en terror, en todo. Y eso es lo que se les viene. ¿Por qué? Porque no me han buscado a mí. A mí, no han comprado de mí. Amén. Ahora, la quinta acción simbólica de Ezequiel. El Señor le dice que pusiera la olla. En Ezequiel 24:15 dice, toma una oveja escogida y también enciende los huesos bajo de ella. Haz que hierva, cuece bien sus huesos dentro de ella. Y Ezequiel 24:6 dice, porque así dice el Señor Dios, ay de la ciudad sanguinaria, de la olla que tiene herrumbre, cuya herrumbre no se le ve. Trozo por trozo sácala sin echar suerte sobre ella. Luego en el versículo 11 le dice, luego pon la olla sobre las brasas para que se caliente, se ponga al rojo su bronce, se funda en ella su inmundicia y sea consumida su herrumbre. El Señor le dice, coloca la olla para que se caliente, arda y para que le salga todo ese óxido. El propósito del juicio es remover el óxido. Amén. Eso significa esto aquí, que la ponga sobre el fuego hasta que se queme y le saca toda esa inmundicia, todo ese herrumbre, todo ese óxido. Eso significa la disciplina de Dios. Y el exilio de Babilonia fue un tiempo de disciplina para Israel. Pero no todos regresaron. No todos regresaron después del exilio, después del tiempo de proceso, de disciplina. Solo un pequeño remanente aguantó la disciplina de Dios. Isaías 10:22 dice, porque aunque tu pueblo Israel sea como la arena del mar, solo un remanente de él volverá. La destrucción está decidida, rebosando justicia. Como tal, solo un pequeño remanente soporta la disciplina y será salvo. El apóstol Pablo dijo, y lo leímos anteriormente, que solo un remanente sería salvo. Y aquí Isaías dice que solo un pequeño remanente regresará. O sea que en el tiempo del fin solo quedarán los que aguanten la disciplina. ¿Por qué? Porque en Hebreos 12:6 dice, porque a los que ama el Señor disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. La disciplina, él disciplina y azota a sus verdaderos hijos. El propósito de Dios en el tiempo del fin es quitar todo el óxido que hay en nosotros, limpiarnos para que podamos participar de su santidad. Y los que no perseveren caerán, verán la destrucción. Malaquías 3, del 2 al 3 dice, pero ¿quién podrá soportar el día de su venida? ¿Y quién podrá mantenerse en pie cuando Él aparezca? Porque Él es como fuego de fundidor y como jabón de lavanderos. Él se sentará como fundidor y purificador de plata y purificará a los hijos de Leví y los acrisolará como a oro y como a plata
y serán los que presenten ofrendas en justicia al Señor. Mire lo que dice, lo que acrisolará como el oro y la plata. Pero estas personas serán las que presenten ofrendas en justicia al Señor. ¿Quiénes son esas personas? Dios va a recibir las ofrendas de aquellos que han pasado por el proceso de refinamiento y han perseverado. Después de que pasemos por ese proceso de refinamiento, nos convertiremos en esos sacerdotes reales que estarán ante Dios para servirle. Job recibió esta bendición después de que pasó todo su proceso, toda su tribulación, todo ese fuego. Porque en Job 42:8 dice, ahora pues, toma 7 novillos y 7 carneros, id a mi siervo Job y ofreced holocausto por él, y Job ofrecerá holocausto por vosotros. Y mi siervo Job orará por vosotros. ¿Por qué? Porque ciertamente a él atenderé para no hacer con vosotros conforme a vuestra insensatez, porque no habéis hablado de mí lo que es recto, como mi siervo Job. O sea, Dios les estaba diciendo, vayan a Job, porque él ha sido reconocido como justo. Vayan a él y yo voy a atender la oración de él por ustedes, porque él es conocido por justo, porque él ya pasó su proceso y lo aguantó, lo pasó. Amén. Entonces nosotros tenemos que pasar ese proceso de refinamiento como Job, como el Señor les estaba diciendo a ellos, esa olla ardiendo en el fuego para sacar todas esas impurezas. Creamos que Dios nos va a ungir como esos reyes, así como lo hizo con el rey David. El mismo rey David, después de pasar su proceso de refinamiento, él subió como rey. Amén. Entonces, nosotros vamos a hacer también ese real sacerdocio y estaremos ante el Señor para servirlo cuando pasemos por ese proceso de refinamiento, por ese proceso en el cual quita todo ese óxido que hay en nosotros. Entonces, todas estas acciones simbólicas que el Señor estaba haciendo o hizo pues con Ezequiel, de dibujar a Jerusalén en un ladrillo, de que comieran el pan inmundo, de que él se afeitara la cabeza, de que él se afeitara la barba, la acción simbólica de beber el agua con angustia, con estremecimiento, con ansiedad, y luego ahora la acción simbólica de la olla. Todas estas cosas eran para ellos, pero todo esto presagia lo que va a pasar con nosotros en el tiempo del fin, todo lo que va a pasar, y hemos podido comparar en estos pequeños resúmenes que les di, que eso que les estaba mostrando Dios en el pasado, lo estamos viendo hoy, en el presente. Amén, de que si estamos viviendo en el tiempo del fin, de que esas acciones simbólicas son para nosotros ahora. Amén. Entonces, en conclusión, las acciones simbólicas de Ezequiel eran para los israelitas así como hoy son para la iglesia. Estas nos muestran que todos los que confían en su dinero, en su fama, en su poder, que buscan ser reconocidos por el mundo, menos por Dios, serán destruidos. Pero dice la palabra del Señor que los que confían en Jehová, en Salmo 125 del 1 al 2 dice, los que confían en el Señor son como el monte Sión, que no se derrumba, sino que está firme siempre. Como Jerusalén tiene montes alrededor de ella, así el Señor está alrededor de su pueblo, desde ahora y para siempre. Amén. El Señor está con aquellos que confían en Él, no en los que confían en ellos mismos. Amén. También que la gente andará en angustia, tristeza, preocupación y miedo, aunque vivan en abundancia, porque no trabajan por la comida que no perece. Proverbios 10:22 dice, la bendición del Señor es la que enriquece y no añade tristeza. Cuando buscamos la bendición de Dios, esta viene sin ninguna preocupación, sin ninguna ansiedad, sin ninguna tristeza, sin ningún dolor. Amén. También nos están diciendo estas acciones simbólicas que el Señor nos disciplina para sacar de nosotros toda corrupción y todo óxido. Daniel 12, del 9 al 10 dice, y él dijo, anda Daniel, estas cosas están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin, porque muchos serán limpiados, emblanquecidos y purificados. Amén. Que eso seamos nosotros, que pasemos por ese proceso, que seamos limpiados, emblanquecidos y purificados. También nos muestran estas acciones que nuestra fe debe ser una fe pura, sin ninguna mezcla, porque será probada. Nuestra fe será probada. En primera de Pedro 1:7 dice, para que la prueba de su fe, más preciosa que el oro,
que perece, aunque sea probado con fuego, se hallada digna de alabanza, gloria y honra en la revelación de Jesucristo. Cuando el Señor venga, nuestra fe sea alabada, sea digna de gloria, de alabanza. Amén. También dice en 1 Corintios 3, del 11 al 14, dice, porque nadie puede poner otro fundamento que el que no es que el que está puesto. Perdón, vamos a empezar. Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Si alguno edifica sobre este fundamento con oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno será evidente, pues el día la dejará manifiesta, porque por el fuego será revelada. Y a la obra de cada uno, sea la que sea, el fuego la probará. Si permanece la obra que alguien ha edificado sobre el fundamento, él recibirá recompensa. Entonces, si la obra de nosotros sobre el fundamento de Cristo es de oro, plata, piedra preciosa, madera, heno, hojarasca, el fuego la va a probar. Cuando pasemos por el fuego, si era de heno, de madera o de hojarasca, se va a desvanecer, va a desaparecer. No era una fe genuina, era una fe pura, no una fe firme, pero si era una fe de oro, de plata, de piedras preciosas, es una fe que va a permanecer y dice que el fuego la probará. Amén. Así que vamos a pasar por el fuego, que seamos ese oro, esas piedras preciosas, esa plata. Amén, que vamos a permanecer así hasta el fin, hasta el día que el Señor llegue. Así que yo oro que estas acciones simbólicas nos hagan recapacitar y pensar no solamente en las personas que están a nuestro alrededor, sino en nosotros mismos. ¿Cómo estamos viviendo en este momento, en este tiempo, que es el tiempo del fin? Amén. Dios los bendiga. Ok, gracias, misionera Sandra. Hemos bendecidos con el mensaje otra vez. Demos gloria a Dios con un aplauso. Amén. Gracias. Ok. ¿Quién quiere compartir la palabra de Dios en la próxima capilla? Pastor Lenin o... Ok. Ok, Pastor Lenin, ok. O si el pastor Hugo, no sé, quisiera. Pastor Sí, Hugo. ¿quién quiere compartir? ¿Ya Pastor Lenin, Pastora Carmen o Pastor... Después del pastor Lenin, yo me apunto, ¿ok? Pastor La Hugo, próxima... Ok, será en el 24 de abril, la próxima capilla, Okay. en la misma hora, pero creo que la hora de Roma cambiará a las 7 de la noche, de la tarde. Solamente la Roma. Colombia no cambia, okay. No. La misma. No. Okay, so, Entonces, ¿a qué hora va a ser? ¿A la una? ¿A la una o a las dos? O sea, no, hora de acá. a la una. A la una de acá, en el ok. Pacífico. A la una Hora de Nueva York, ok. del este. Ok. Okay. El Eso es. 24. Okay. Okay, 24 de so, abril. Pastor Lenin, será el 24 de abril. Okay. Lo estaremos Entonces- esperando, pastor Lenin. Gracias. Ok, eso es todo. Hoy terminemos con la capilla con bendición. Amén. Ahora, que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, abundante amor de nuestro Padre, compañerismo, inspiración, comunión y morada del Espíritu Santo, sea sobre todos los ministros que se convirtieron en el pueblo bendito a través de la palabra de Dios a partir de hoy. Que estas bendiciones sean sobre sus familias, sus hijos, sus ministerios, sus iglesias y sobre el seminario, ahora y para siempre. Amén. Y gracias Amén. a todos. bendiga. Gracias, te bendiga. Gracias, querida misionera. Gracias. Tremendo mensaje. Muchas Gracias gracias. por Gracias, todo. Dios les gracias. bendiga. Es Gracias. un tanto Gracias, mi hermana complicado Sandra. ese tema. Gracias, mi hermana Sí. Sandrita. Un abrazo. Gracias a usted. Dios lo bendiga. Gracias, Carlos. María Sandra, gracias. Bendiciones. Amén. Dios los bendiga. Gracias a ustedes por acompañarnos. 잠깐만요.